La asociación sertralina y ciprofloxacina es una combinación que conviene evitar. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. Esta asociación es la referente al caso de alguien que tiene un proceso depresivo en tratamiento con sertralina y empieza a tomar ciprofloxacina para combatir una infección bacteriana. Sin embargo, también ejemplifica el caso de quien recibe este antibacteriano y comienza a tener ataques de pánico para los cuales inicia a usar sertralina. Percátate de lo que puede ocurrir por ello. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Usar un inhibidor selectivo de la serotonina empleado para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión y de los trastornos obsesivos compulsivos, entre otros, sertralina, junto con un antibacteriano, ciprofloxacina, es una combinación peligrosa para la salud y la vida que conviene evitar. Al finalizar este documental, te habrás enterado de algunos de los inconvenientes vinculados al uso de más de un medicamento y tendrás una idea de cuántos elementos entran a participar en su complicado proceso de selección, pues la salud y la vida están en riesgo. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como mareos, aturdimiento, desmayos, palpitaciones, ritmo cardíaco irregular, disnea y o síncope, síntomas sugestivos de la ocurrencia de la torsades de Points, citándose también la sintomatología propia del síndrome serotoninérgico, caracterizada por alteraciones neurológicas y autonómicas
como fiebre, sudoración, temblores, hiperreflexia y alteraciones neuromusculares como convulsiones y eventos psiquiátricos, entre ellos confusión, que requieren atención inmediata. El uso concomitante de 2 fármacos que prolongan el intervalo QT puede producir efectos aditivos y un mayor riesgo de arritmias ventriculares, incluyendo la temida torsades de Points y muerte súbita. La probabilidad de que el uso concurrente de estos agentes cause arritmia ventricular asociada con prolongación del intervalo QT es en gran medida impredecible, pero está incrementado por ciertos factores de riesgo subyacentes como el síndrome de QT largo congénito, la cardiopatía y los trastornos electrolíticos, por ejemplo, la disminución de la concentración del potasio y o del magnesio en la sangre. Además, la magnitud de la prolongación del intervalo QT inducida por fármaco depende de varios factores. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? La ciprofloxacina influye de manera indirecta sobre el sistema de la serotonina, afectando la metabolización de esta mediante la inhibición de las enzimas relacionadas con este metabolismo y provoca el aumento de su concentración sanguínea, pero también por medio de la modulación de la actividad de receptores serotoninérgicos específicos a nivel central a través de efectos en canales iónicos, desencadenando la liberación de serotonina en ciertas regiones cerebrales, lo cual aumenta su concentración en el espacio sináptico y altera el equilibrio de la neurotransmisión. Pero además, inhibe el metabolismo hepático de la sertralina mediado por la enzima CYP3A4, causando el aumento de la concentración sanguínea de esta. Es decir, el antibacteriano, también llamado antibiótico ciprofloxacina, interfiere el funcionamiento de la sertralina en el sistema nervioso central, haciendo que aumente su concentración, pero también altera la sensibilidad de los receptores de la serotonina. Y allí es donde se desencadena todos los problemas neurológicos que son manifestados con los síntomas antes descritos. Pero el asunto no se queda allí. Este antibacteriano, la ciprofloxacina, interfiere en la metabolización hepática del antidepresivo, provocando el aumento hasta concentraciones tóxicas de la sertralina. Y se presentan los síntomas por intoxicación causados por este antidepresivo. Si debido a la circunstancia particular del caso, esta asociación se presenta como ineludible, hay 4 acciones fundamentales que se deben cumplir. La primera, informar a cada paciente sobre los posibles riesgos asociados con esta combinación. La segunda es interponer, escribir y firmar el consentimiento informado solicitándose la autorización para hacer lo propuesto, de ser deseable con testigo, también, firmante. La tercera es implementar el monitoreo cercano que permita la detección precoz de signos o síntomas mencionados aquí, haciendo monitoreo de la concentración sérica de la serotonina y de la sertralina, debiendo activarse la en expectativa armada teniendo disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable.
Y la cuarta acción es alentar a cada paciente la notificación de la ocurrencia de cualquier síntoma, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción para poder actuar oportuna y adecuadamente, pues la presentación de algún síntoma mencionado acá reclama atención médica inmediata, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. La ingestión concomitante de productos lácteos, leche, yogurt, quesos o alimentos fortificados con calcio, por ejemplo, cereales, zumo de naranja, disminuye la actividad de la ciprofloxacina, debido a la quelación de esta con el calcio, lo que resulta en una disminución de la absorción y, por ende, de la biodisponibilidad. Los momentos de la administración oral de la ciprofloxacina y la ingestión de estos productos deben estar separados por al menos 2 horas. La ingesta del zumo de naranja fortificado con calcio está implicada con la inhibición de los mecanismos de transporte intestinal, glicoproteína P, o polipéptidos transportadores de aniones orgánicos, por las flavonas, habiéndose detectado la disminución del 41% en las concentraciones plasmáticas máximas y una del 38% en el área bajo la curva de la ciprofloxacina. Cuando el paciente está siendo alimentado mediante sonda enteral, la ubicación de la sonda de alimentación influye en la concentración sanguínea de la ciprofloxacina, habiéndose detectado la disminución de la absorción de la ciprofloxacina cuando se administra mediante una sonda de yeyunostomía. Los momentos de la administración oral de la ciprofloxacina a alimentados por sonda enteral continua deben estar separados por al menos 2 horas. La suspensión oral de ciprofloxacina no debe administrarse por sonda nasogástrica o de alimentación debido a sus características físicas. El licor potencia algunos de los efectos farmacológicos de la sertralina, presentándose depresión aditiva y duradera del sistema nervioso central con deterioro del pensamiento y de las habilidades psicomotoras. Por esto se debe evitar el consumo de licor. El consumo de zumo de toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, durante el tratamiento con sertralina aumenta su concentración plasmática entre 66 a 100%, mientras que los niveles valle medios aumentaron un 47%. El mecanismo propuesto es la inhibición de su conversión en desmetilsertralina a través del metabolismo mediado por la isoenzima CEIP3A4 por efecto del bergamotin existente en la fruta, siendo un fenómeno dosis dependiente. Por esto se debe evitar el consumo de esta fruta durante el tratamiento con sertralina. Las preparaciones orales que contienen aluminio, calcio, hierro, magnesio y zinc disminuyen significativamente la absorción gastrointestinal de la ciprofloxacina, hasta en un 90%, debido a su quelación por los cationes polivalentes, formando complejos químicos de absorción deficiente en el tracto gastrointestinal. Por esto, el momento de administración oral de la ciprofloxacina y el de dichos cationes deben estar separados por un intervalo de 2 a 6 horas para minimizar la posibilidad de interacción. La ciprofloxacina aumenta la concentración plasmática y los efectos farmacológicos de la cafeína entre 2 a 5 veces, con reducción de su aclaramiento entre 30 a 80% y prolongación de su semivida de eliminación entre un 50 a 100% debido a la inhibición de su metabolismo mediado por la isoenzima CEIP1A2. Motivo por el cual debe evitarse la ingesta de cafeína para evadir la presentación de sus efectos tóxicos como cefalea, temblor, inquietud, nerviosismo, insomnio, taquicardia y aumento de la presión arterial. Para eludir la ocurrencia de síndrome serotoninérgico, durante el uso de estos medicamentos se deben evitar la exposición directa a los rayos solares, a lámparas bronceadoras de luz ultravioleta y los productos con serotonina, también llamados serotoninérgicos, como pavo, pollo, pescados, salmón, atún, huevos, frutos secos, almendras, nueces, maní, pistacho, anacardo, legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles. Lácteos, leche, yogurt, quesos, frutas, como plátano, piña, kiwi, ciruela, fresa, lechosa, mango, dátil y aguacate, chocolate negro, semillas de girasol y de auyama, también llamada calabaza, espinacas, remolacha, apio, tomate, avena, tofu, soya, ajonjolí, espinaca, berro, brócoli y la cúrcuma. Durante el uso de estos medicamentos, debe evitarse al St. John's wort o hierba de San Juan, pues aumenta la serotonina en el sistema nervioso central. La ciprofloxacina influye indirectamente sobre el sistema serotoninérgico afectando el metabolismo hepático de la sertralina, generando el aumento de su concentración sanguínea mediante la inhibición de las isoenzimas CEIP1A2 y CEIP3A4.
produciendo el aumento de la concentración sanguínea de esta, incrementándose los efectos adversos relacionados con la serotonina en el cerebro, pues la sertralina inhibe selectivamente la recaptación de la serotonina y aumenta la concentración de esta en el espacio de la sinapsis, alterando el equilibrio de la neurotransmisión que modifica los efectos en sus canales iónicos, condicionándose varios fenómenos, entre ellos, la prolongación de la duración del intervalo QT debido a efecto aditivo y sinérgico, con la ocurrencia de cardioarritmia severa, junto con la presentación del síndrome serotoninérgico, causándose la concurrencia de afecciones potencialmente graves de curso fatal. ¿Cuánta gente que ignora lo visto en esta cascada se atreve a automedicarse o a recomendar a otros el uso de medicamentos? Esto no debe proseguir. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 70 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica que sustentan lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la sertralina? Con otros 673 fármacos. 156 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 511 generando trastornos reversibles. 5 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la ciprofloxacina? Con otros 720 fármacos. 174 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 450 generando trastornos reversibles. 95 provocando inconvenientes leves. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la sertralina? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas, 1 con licor. ¿Cuántas otras interacciones tiene la ciprofloxacina? 7 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 3 con comidas.
En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. ¿Ignoras el significado de alguna expresión médica usada aquí? Escríbela en la caja de comentarios y te enviaremos la significación. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.